Muy buenas tardes, soy la pastora Lourdes Batista y como cada martes quiero que juntos estudiemos la palabra de Dios. Vamos a buscar un versículo de la Biblia en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 8 y en el verso 35. La palabra de Dios dice así: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Esto sucedió luego que Esteban fuera apedreado y murió. Hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y esos eran los tiempos en los que Saulo de Tarso, que luego más adelante cuando se convirtió fue llamado Pablo, el apóstol Pablo. En este tiempo él asolaba la iglesia, la perseguía. Dice la palabra de Dios que él entraba casa por casa y arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero ¿qué pasó? A raíz de esta persecución de la iglesia de Jerusalén, los apóstoles fueron esparcidos por todas partes. La iglesia fue esparcida y ellos iban y predicaban el evangelio a los diferentes lugares y anunciaban el evangelio de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios ahí mismo en Hechos 8 que Felipe descendió a Samaria y la gente lo escuchaba, se bautizaban hombres y mujeres. Pero Felipe, que era un hombre que tenía íntima comunión con Dios, que él sabía oír la voz de Dios, dice en el verso 26 que un ángel del Señor le habló y le dijo: ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Él obedeció y allí él se encontró con un etíope que era eunuco, o sea, una persona de Etiopía, que era un funcionario de la reina Candace, que era la reina de Etiopía. Y dice que este funcionario había ido a Jerusalén a adorar. Y él estaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro, porque el etíope estaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó: ¿tú entiendes lo que tú estás leyendo? El etíope le respondió: ¿cómo yo lo voy a entender si nadie me lo enseña? Entonces, el verso que él estaba leyendo, el etíope eunuco, era Isaías 53, verso 7, donde dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces, el eunuco le pregunta a Felipe: ¿de quién dice el profeta estas palabras? ¿De él mismo o de alguna otra persona? Entonces ahí fue la ocasión que Felipe aprovechó para predicarle a ese eunuco etíope el evangelio de Jesucristo. El eunuco creyó a la palabra que se le predicó e inmediatamente él quería bautizarse. Él dijo: pero aquí hay agua, yo me puedo bautizar. Y Felipe le dice: bueno, si tú crees, tú puedes bautizarse, ¿qué te lo impide? Y el eunuco le respondió: yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En este verso que leímos y en este capítulo 8 del libro de Hechos, que yo le exhorto a que más adelante todos lo estudien, nosotros podemos ver en primer lugar que Felipe tenía una íntima comunión con Dios y podía oír la voz de Dios, oyó claramente la voz del ángel. En segundo lugar, no solamente oyó a Dios, sino que lo obedeció y fue al camino entre Jerusalén y Gaza, que fue donde el Espíritu le dijo que fuera. En tercer lugar, le predicó el evangelio al eunuco. Y vemos que el eunuco ya tenía su corazón preparado, estaba leyendo la palabra. O sea, todo este ambiente Dios lo preparó para que este eunuco etíope fuera salvo.
Y tú, amigo que me estás escuchando, que muchas veces has oído la palabra de Dios, mucha gente te ha predicado, ahora estás oyendo nueva vez la palabra de Dios. ¿Tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Tú crees que Él murió por todos tus pecados y que resucitó para darte vida eterna y vida abundante? Si tú lo crees, así como el eunuco, así como este etíope lo creyó, tú recibes la salvación, pero tú tienes que confesarlo con tu boca y creerlo en tu corazón, como dice la palabra, para ser salvo. Si tú así lo decides hoy, vamos a hacer una sencilla oración. Repite conmigo, dile: Señor Jesús, he oído tu palabra. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón. Perdóname, Señor. Yo creo que moriste por todos mis pecados y que resucitaste para darme vida, vida abundante y vida eterna. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.